Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sede universitaria, una sesión más de literatura en la sede, que es un ciclo que llevamos haciendo, Paloma, desde el 2016. Antes de la pandemia. Es un ciclo prepandémico. Bueno, gracias por venir, porque ya sabemos que en Alicante cuando llueve parece que se acaba el mundo. Y estábamos, le he ido a recoger al hotel y estábamos ahí viendo a la gente por la calle y dice, parece que llueve bastante. Digo, no, es que la gente en Alicante saca el paraguas aunque esté chispeando, porque no tenemos costumbre. Aunque este año estamos serviditos, que este año no para. Bienvenida, Paloma. Es un súper honor tenerte por fin aquí, porque es que no conseguíamos primero encontrar la fecha para que viniera, porque claro, la gira del planeta es abrumadora y luego temas de pues eso de agendas, temas de salas, temas de fechas, temas de jolín, digo, desde el mismo día del Premio Planeta que le dije que bueno, por supuesto que tenía que venir a Alicante y fíjate que estamos ya casi en mayo. Pero bueno, aquí te tenemos, que eso es lo que cuenta. Aquí estoy. Buenas tardes, muchísimas gracias de estar aquí. Por estar aquí. No sé si se oye. ¿Se oye? ¿Me oyen? Ah. Sí. Pone a 15 centímetros, hablar a 15 centímetros. Es que pone aquí hablar a 15 centímetros. Sí, pero yo creo que no coge, si no... Pero bueno, que gracias por estar así en una tarde un poco, bueno, abril, aguas mil, luego nos echamos de menos el agua, así que muchísimas gracias, espero que sea de interés lo que hablemos aquí, Marina y yo. Bueno, conocéis a Paloma, yo supongo que la conocéis de hace, no de este último libro, sino de varios libros atrás, porque bueno, Paloma es una autora que ya está muy consolidada dentro del mundo literario. Yo siempre me hago una lista de todos tus títulos, porque ya al final los que hemos presentado juntas, por supuesto, pero desde el Gran Arcano, La brisa de Oriente, El alma de las piedras, Las tres heridas, La sonata del silencio, que fue la primera con la que se hizo la serie de televisión, Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido, La sospecha de Sofía y Últimos días en Berlín. ¿Cuánta gente de aquí ha leído el libro ya? Uy, vale. Te queda, No nos podemos permitir muchos spoilers. No, destripes. No podemos. Destripes, no spoilers, destripes. Bueno, ya con La sospecha de Sofía ya nos conocimos, ya lo presentamos en varias ocasiones, tuvimos la suerte de tener un diálogo sobre los personajes. Yo intento siempre que hablemos un poquito, sobre todo de la parte psicológica de la novela, ¿no? Porque es uno de los puntos fuertes de las novelas de Paloma, que justo antes lo estaba comentando con Manolo, que me decía, ¿qué diferencia Manolo ves? Es mi marido. Sí, que está ahí al fondo. Manolo, te queremos. ¿Qué diferencia encontraba con otras autoras o otros autores que publican en la misma editorial o en sellos parecidos y tal? Y decía la profundidad de los personajes, sobre todo la parte psicológica de los personajes. En esta última novela, que le ha valido el finalista del Planeta, en desacuerdo con mi opinión, tenía que haber sido el ganador. Voy a contar una anécdota un poco... Es que el mismo día del Planeta siempre hay una quiniela en Twitter. Y entonces yo estaba cotilleando con la quiniela con ella. Y ella me estaba diciendo... Porque yo le decía, este año... Digo, no, yo desde que la conozco digo, vas a ganar el Planeta. Digo, este año tienes que ganar tú. Y él me decía, para eso me tengo que presentar. Y yo... bueno, tal. Y estaba con Espido Freire, con tal. Y digo, no, Paloma no va a ser porque no se ha presentado. Vale, tal. Luz Gabás decían, también había. Y de repente estamos ahí viendo la gala y me escribe Espido y me dice, te la ha pegado. Y digo, ¿será posible? Digo, además es que a última hora estaba ya en la cena y estaba a punto y me dice, ¿estás viéndolo? Y yo, sí, tal, no sé qué. Finalista, Paloma Sánchez Garnica. Y yo, qué mala. Yo aquí todo el día pensando, ¿qué alternativa hay? ¿Qué alternativa? Si tiene que ganar Paloma. Pues debo decir que me sentó fatal que fuera el finalista y no el ganador. Y por lo visto el tiempo me ha dado la razón, porque esta novela a mí me parece magistral, Paloma. Y por lo que he oído, era para ganadora. Pero ahí lo dejo.
Bueno, aquí mi reivindicación a Planeta. Con eso me quedo. Pero lo bueno es que ahora todavía puedes ganar el Planeta, porque lo bueno de Claro, ser finalista claro. es que luego puedes ser ganador. Si eres ganador ya no puedes ser finalista. Bueno, nos vamos a una novela que viene muy a colación de la situación que estamos viviendo hoy en día con la guerra, porque es una novela que ataca absolutamente a los totalitarismos, sean de la raíz que sean, la raíz política que sean. Y lo hace a través de la forma más humana posible, que es de la gente de a pie, de la gente el que podría ser nuestro vecino. No nos vamos a personajes épicos, no nos vamos a personajes al típico héroe o al antihéroe, sino que nos vamos a personajes que nos podríamos encontrar en nuestra vida cotidiana y que además todos hemos oído, en algún caso, a nuestros abuelos, fueran de un bando o de otro, decir, es que yo salvé a no sé quién y aquel denunció a mi padre y el otro... No. Y esto es lo que nos vamos a encontrar a lo largo de 600 y pico páginas en las que no puedes parar de leer el libro. O sea, no puedes parar porque necesitas saber qué va a ocurrir con cada uno de esos personajes. Y son tantos, además, los personajes que aparecen a lo largo de la novela que no te da tiempo a cansarte de ninguno. Parece que esté absolutamente planificado la evolución de cada uno de los personajes. Y ahora estaba comentando con ella que me decía que había algunos personajes y dice, no sabía qué iba a pasar con él. Entonces, mi primera pregunta, Paloma, es, porque estoy acaparando yo mucho tiempo aquí, ¿cómo surge esta novela? ¿Cómo surge Yuri? Y cómo, en el momento en el que te sientas a escribir, van naciendo cada uno de los... No cada uno, pero por lo menos los principales, cómo van surgiendo en tu cabeza y a raíz de qué. Porque es una historia real, o sea, la historia, el fondo histórico es real, pero todos los personajes han salido de ti. Son ficticios, pero todo lo que cuento sucedió, de una manera u otra. Le sucedió a gente corriente. Todo lo que... ¿Se me oye bien? A ver, esto hace en la primavera prepandémica, a partir de La sospecha de Sofía, dicen que de una novela surge otra. Y es cierto que yo, en la documentación que manejé en La sospecha de Sofía, pues me surgió la curiosidad de querer entender cómo se llegó a esa situación que estamos hablando, bueno, pues de la RDA, la división de Alemania, ¿no? El muro, que fue más tarde, pero sobre todo la división de Alemania, cómo se llegó a esa situación. Y empecé a pensar, empezaba a rondar en mi cabeza, comprender, porque yo escribo para aprender, y por curiosidad, quería entender qué falló para que ocurriera lo que ocurrió. No quería meterme en la Segunda Guerra Mundial, de la que se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, no quería entrar en las trincheras ni en el horror del Holocausto. Lo que quería es saber cómo se llegó a ese horror de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué falló? ¿Qué pasaba en la sociedad alemana? Una sociedad muy parecida a la nuestra, porque el tema de Rusia es otra cosa, es otra mentalidad, pero la sociedad alemana es una sociedad muy parecida a la nuestra. ¿Y cómo fue posible que se dejasen embaucar y seducir por un personaje, un salvapatrias como era Hitler, y que nosotros ahora lo vemos como, después de la historia, se le ha juzgado y sabemos lo que hizo y lo que provocó, pero cómo se dejaron llevar por eso y por esa ideología, ¿no? Y empecé a leer, empecé a buscar libros, todo lo que fuera en ese ascenso del nazismo, pero ese verano prepandémico, una amiga, una vecina, buena amiga, me dijo, voy a leer Archipiélago Gulag, que lo tiene mi padre en la biblioteca desde hace muchos años, lo voy a leer. Y fue como una cosa, un destello en la cabeza, digo, me hice con los 3 volúmenes de Archipiélago Gulag, de Solzhenitsyn, y empecé a leer. Y yo me quedé no digo fascinada, porque no es fascinación, pero yo pensaba, digo, esto tengo que entenderlo, tengo que adentrarme en esto, tengo que contar esto, ¿no? Y empecé a tirar de lecturas sobre la Rusia soviética,
cayó en mis manos El vértigo de Evgenia Ginzburg, la saga moscovita, La vida de Anna Akhmatova, Los Mandelstam, y releí Doctor Zhivago, porque yo lo había leído hace unos años y tengo que reconocer que me pareció un tostón, lo que son las lecturas en el momento adecuado, ¿no? Yo había visto la película y de esto que me movió a leerlo hace pues 8 o 10 años. Y empecé a leerlo y bueno, pues me pareció un tostón, lo dejé en mi biblioteca, pero ese verano volví a coger ese libro y volví a leerlo y me fascinó la historia, me fascinó Yuri Zhivago, me fascinó su integridad, sus principios, la forma de adaptarse a una época devastadora. Estamos hablando de principios del siglo XX, la primera revolución que hubo en 1905, después la Revolución Rusa, la Guerra Civil Rusa hasta los mediados de los años 20, que es cuando muere el doctor Zhivago, ¿no? Entonces, yo ya estaba con ese personaje, tenía ya un pálpito con ese personaje, pero también estaba con el nazismo. Y entonces estaba en la cabeza como diciendo, ¿me tiro hacia esta historia o me tiro hacia el mundo soviético? Y al final, leyendo otra vez a Hannah Arendt, me dijo, Hannah Arendt, siempre confundo, Hannah Arendt, planteó el planteamiento que ella tiene, que los totalitarismos del siglo XX son el estalinismo y el nazismo. Y pensé, una moneda con dos caras. Y entonces empecé a hilar las dos historias. Y eso fue en otoño, pero me daba muchísimo respeto, tengo que reconocer que, sobre todo porque el mundo del nazismo lo conocemos porque todos los alemanes todo lo documentan, todo se grabó, se grabaron imágenes de los campos de concentración, se descubrieron muchas cosas, sabemos mucho del Holocausto porque hubo pocos, pero hubo supervivientes que contaron, como es el caso de Primo Levi, y se le juzgó el nazismo en los juicios de Nuremberg y en los juicios posteriores que hubo, se ha juzgado históricamente por ser el país vencido, ¿no? Pero el estalinismo es absolutamente opaco. No se ha juzgado, Stalin dijo que a los vencedores no se les piden cuentas, ¿no? Y de hecho, pues el archipiélago Gulag dio a conocer ya en el año 60, 60 y tantos, cuando se publicó en Italia, dio a conocer al mundo lo que eran los Gulag, los campos de trabajo que había en Siberia, que había por miles, ¿no? Y los millones de personas que penaban allí en condiciones infrahumanas y que nadie sabía nada de eso, ¿no? Porque les obligaban a guardar silencio cuando salían los que salían. Entonces, ese mundo del estalinismo me provocaba muchísimo respeto. Y yo, para meterme en un territorio en el que no camino con cierta firmeza, me da... Y entonces, pues, rondaba, pero no me ponía a escribir, y al final, bueno, pues cuando aquel 14 de marzo de 2020, cuando dijo el presidente todo el mundo en casa, dije, esto es una señal, me anclé al sillón, pantalla de ordenador, aislamiento total, y empecé a escribir. Ya tenía algunos empieces, pero ya fue cuando me adentré en esta historia. Y lo que has dicho tú, a ver, mi escritura es de brújula, como dicen. Yo tengo esa idea en la cabeza, leo mucho antes de empezar, hay un momento, no sé explicar cómo, ni cuándo, ni por qué, hay un momento que me da el pálpito de empezar a escribir y empiezo a escribir como si estuviera leyendo un libro. Es decir, para los que lo hayan leído, sin hacer destripes, yo no sabía que el comienzo iba a ser como, al final, como cerrar un círculo, porque en cierto modo hay un cierre, ¿no? No tenía ni idea en esa primera escena que se produce en la novela que se iba a encontrar Yuri Santa Cruz con esos dos personajes que cambian absolutamente la trayectoria de su vida. No tenía ni idea de lo que les iba a pasar a los que se quedan en Rusia. Es decir, yo voy escribiendo, voy muy ciega, como cuando uno está leyendo un libro, y
Eso sí, soy muy disciplinada, esto es un oficio, la inspiración te viene trabajando, no de otra manera. Necesito aislarme, necesito alejarme, dejar la realidad para meterme en esa realidad ficticia y para escuchar a mis personajes. Al principio van entrando en mi vida, van canibalizan mi tiempo, porque es como si entrase en mi vida gente nueva, gente que no conozco, se instalasen en mi casa, en mi vida, en mi cotidianidad, y poco a poco les voy conociendo. Hablo con ellos a todas horas, en todos los momentos. El 80% de las conversaciones que tengo con mi marido, que es el primer lector, es sobre ellos, es sobre la historia. Y así me paso meses con una primera, caminando por un sendero muy inseguro, pero avanzando hasta que tengo, desde el principio hasta el final. Llego al final y entonces empiezan las relecturas. Y en las relecturas ya les conozco a todos. Ya nos hablamos de tú, ya sé cómo son, sé de qué pie cojean, lo que les pasa. Entonces ya voy perfilando los diálogos, perfilando su psicología, su forma de actuar, y son relecturas y relecturas y relecturas. Ese es mi proceso de escritura, hasta que, bueno, pues tengo la... Seguridad nunca la tengo, nunca se tiene, tú sabes. Siempre tenemos, vamos a leerlo otra vez más para revisarlo otra vez, ¿no? Esa inseguridad de otra relectura más para ver si se puede mejorar, siempre existe. Pero bueno, ya cuando tengo un poquito de seguridad se lo paso a mi editora, y es cuando empezamos a mi agente literaria. En el caso de Últimos días en Berlín fue a mi agente, a Palmira, sí. Porque ya teníamos pensado en presentarlo. Y entonces, bueno, pues ya hacemos ahí, pues ya si ve alguna cosa que no encaja, me lo dice, hacemos relecturas y tal. Y ese es el proceso de escritura. Y los personajes van creciendo a medida que ellos me van contando su historia. O sea, no tengo ni idea cuando empiezo de cómo va a terminar, bueno, no cómo va a terminar la historia, sino cómo va a terminar el capítulo. Yo empiezo a escribir, escribo y me dejo llevar. Lo que sí es cierto es que cuando escribo tiene que fascinarme lo que estoy escribiendo, me tiene que apasionar, porque si no la historia se me cae, se me deshace. Y de hecho, los principios hasta que encuentro el camino me cuestan, porque, bueno, pues voy por ese terreno que no sé si voy bien, y a veces que llego a la página 50 y digo, y se me deshace. He llegado a escribir una historia de 180 páginas y se me ha deshecho, o sea, y no he podido porque no tenía... Porque al final la escritura es, para mí, es una fascinación como la lectura, ¿no? Es como cuando coges un libro y te fascina, entonces, y te apasiona y quieres seguir. Pues para mí la escritura es igual. O sea, a mí me encanta ponerme a escribir porque quiero descubrir qué les pasa a mis personajes, ¿no? Qué diálogo tengo con ellos, les escucho, entonces voy escribiendo y me sorprenden. O sea, hay veces que me sorprenden. Y bueno, pues es la fascinación de la escritura, ¿no? Para mí, por lo menos. Has dicho varias cosas súper interesantes. Por ejemplo, el tema de cómo es posible que un país como Alemania, que es más parecido a nosotros, sea capaz de vivir, ¿no? ese convencimiento social, esa evolución o involución, depende de cómo lo vea cada uno. Y a través de un tipo que es un sátrapa, ¿no? Claro, pero en la novela lo explicas indirectamente bastante bien, que es en la entrada de cada capítulo está el párrafo de la propaganda de Goebbels, cómo él manipula, o sea, es que es alucinante. Yo ahora que estoy estudiando marketing, es la base del marketing y la publicidad. Claro, es que es increíble cómo cuando el enemigo vaya a rebatir ya tienes que tener una crítica nueva que no le dé tiempo a tal. Cuando enemigo único, mucha sí, información unir para a que todos no, los claro. enemigos en uno solo, todo, es curioso, ¿no? Entonces este proceso de convencimiento, que a mí me ha resultado muy interesante que introduzca los capítulos con estos párrafos, porque sobre todo en la primera mitad del libro vemos cómo hay personajes
bueno, van introduciéndose y van creciendo dentro de la élite nazi, ¿no? Entonces, desde Claudia, que es una tía muy sensata aparentemente y con un corazón grande, cómo tiene esa división o cómo le va ganando el convencimiento, o sea, cómo la van convenciendo de que eso es así, aunque haya algo en el fondo de su corazón que le diga... Ella está convencida, Claudia y Krista, yo creo, perdona que te interrumpa, Claudia y Krista son dos mujeres contradictorias y muy complementarias porque son las dos visiones de esa Alemania. Un poco, Claudia es una mujer que consideraba que el nazismo, como lo consideraban muchos, no la mayoría, porque Hitler no gana, gana por mayoría, pero no con la mayoría suficiente para poder gobernar, ¿no? Y además las elecciones tuvieron ahí algo turbio, porque por el incendio del Reichstag consigue una ley para detener a toda la oposición, a comunistas y socialdemócratas, toda la izquierda, para detenerla y no poder hacer campaña electoral. Entonces, y luego les convence con el miedo y les convence a los conservadores y católicos para que le den prácticamente el poder, ¿no? O sea que, bueno. Entonces, Claudia es como muchos alemanes en esa época pensaban, porque lo que hace... A partir del año, todo el problema alemán empieza con el cierre de la Primera Guerra Mundial y la humillación al vencido con el Tratado de Versalles, imponiéndoles unas indemnizaciones brutales que les sumergen en los años 20 en una superinflación brutal, en un paro imposible, en una polarización política, porque él estuvo a punto de imponerse el bolchevismo, la revolución bolchevique en el año 19 en Alemania, y ese miedo creciente de que la revolución rusa se implante en Alemania está latente, y surgen, claro, el otro extremo, ¿no? Los ultranacionalismos, Alemania grande, Alemania unida, que es el germen del nacionalsocialismo, del nazismo, ¿no? Hay una crisis brutal, empieza a partir del año 26, 27, 28 a haber una recuperación mínima económica, y el año 29 vuelve otra vez con el crack del 29. Alemania es una de las que más sufre ese crack, ¿no?, en Europa. Y entre el año 29-30 al 33 se rompe el sistema político de la República de Weimar. Esa democracia, que es muy débil, se rompe y se crea un vacío extraordinario que viene a llenar el nazismo. Hitler sabe ganarse a todos los grupos de la sociedad contándoles lo que cada uno de ellos quiere escuchar, de tal forma que cuando llega en el año 33, llega al poder, todos estaban convencidos de que era su hombre, los trabajadores, los comerciantes, los industriales, el ejército, todos pensaban que era su hombre, ¿no? Hitler y el nazismo saben canalizar el sentimiento de humillación, de la sensación de que el país estaba a punto de desaparecer como tal, la Alemania, el alemán, ¿no? Tenían esa sensación de desamparo, esa rabia de estar siempre un poco humillados, ¿no?, por la pérdida, ser los vencidos en la Primera Guerra Mundial. Y llega Hitler prácticamente, el primer gran fallo, el primer gran error es nombrarle, por parte del presidente Hindenburg, nombrarle canciller, pensando en que le iban a controlar. Le subestiman a Hitler, y se hace con el poder prácticamente. Las elecciones son el 5 de marzo y en apenas un mes tenía el poder absoluto. Y se carga a los partidos políticos. En mayo ya no hay sindicatos, es un partido único, y se establece el miedo, la Gestapo, la delación y lo que habla Hannah Arendt, el totalitarismo, una de las particularidades del totalitarismo, que es convertir a la sociedad en un movimiento de masas. Es decir, o estás dentro o estás fuera, estás excluido, y el estar excluido supone peligro no solamente para ti, para tu trabajo, para tu vida cotidiana,
peligro a ser detenido, peligro a ser deportado o a ser aniquilado. Sin más, sin juicio, sin nada. Y ese miedo se va estableciendo y se va filtrando a través, y eso se ve muy bien, se va filtrando a través de los personajes. O sea, el miedo, Claudia es la que, bueno, considera que el nazismo está bien, el amor es lo que de repente le hace ver que a lo mejor no es tanto, pero es una evolución lenta. Y sin embargo, Krista es la otra parte esa Alemania que no estaba de acuerdo con la ideología nazi. Es una mujer que no se quiere someter a lo que se imponía el nazismo para las mujeres: nada de trabajo fuera de casa, la casa, el marido, la familia y traer niños arios al mundo. Y nada más. Ella quiere ejercer su profesión, quiere ser ginecóloga, quiere traer niños al mundo y quiere ser libre para enamorarse de quien quiera y para casarse o tener hijos cuando quiera o no quiera, ¿no? Esa independencia la cuesta no solamente, aquí está el miedo, ¿no? No solamente le afecta a ella, sino que hay el chantaje emocional con respecto de la persona que más le importa, que es su madre, ¿no? Es decir, no solamente te va a afectar a ti, que puedes asumir, bueno, por mantener mi integridad y mis principios, asumo lo que me venga, pero no, le va a afectar a tu madre. Y entonces, ahí es cuando nos podemos plantear qué hubiéramos hecho, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Y hay una cosa que yo siempre digo: Primo Levi él decía que es imposible comprender el horror del nazismo. No podemos comprenderlo por mucho que lo analicemos, pero sí debemos conocerlo. Es obligación analizarlo, meditar sobre lo que ocurrió, porque las mentes pueden volver a ser seducidas, abducidas de nuevo, también las nuestras. Y tenemos que pensar, se subestimó a Hitler, tenemos que pensar que en esa época, cuando Hitler hablaba en público, se le aplaudía, se le creía, se le admiraba y se le adoraba como si fuera un dios. Y por lo tanto, en esa sociedad que se vio atrapada en esa ideología, es porque en ese momento era una sociedad muy vulnerable y bueno, pues es un aprendizaje también para evitar, porque ¿por qué funcionan esos 11 principios de Goebbels que están actualmente manejando en muchos ámbitos, no solamente políticos, de uno y otro lado, sino también en la propaganda, en la publicidad, en uno y otro lado? El problema no es que utilicen eso, el problema es que nosotros seamos una sociedad fácilmente manipulable, una sociedad vulnerable. Ese es el problema. Pueden manejar esos mecanismos, pero si la sociedad es una sociedad crítica, somos una sociedad con opinión, una sociedad difícilmente manipulable y con capacidad de plantar cara a ese poder que nos quiere manipular, que nos quiere controlar, entonces no puede con eso, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Es que tocas temas tan interesantes que me voy apuntando para que no se me olviden, pero no nos va a dar tiempo a tocarlos todos. Entonces tengo que elegir. Esto es horrible. Yo también me enrollo mucho. No. No, vuelvo a decir que has dicho varias cosas muy interesantes, ¿no? Pero sobre la dualidad entre Krista y Claudia, es interesante porque, claro, Krista, digamos que las dos tienen una percepción más, o sea, al principio, muy global de política, ¿no? Es decir, el bien social para una es uno y el bien social para la otra es el otro. En el momento en el que se produce un cuestionamiento, ¿no?, de la forma de pensar, es el momento en el que me toca en lo personal, es decir, el amor, por ejemplo. O sea, el amor que puede derribarlo todo, pues derriba también ideologías, ¿no?, muchas veces. Entonces es muy bonito ver la evolución de ese personaje. El personaje de Claudia es muy bonita ver su evolución porque además nunca termina de ser del todo blanco ni del todo negro. O sea, tiene una evolución dentro de la coherencia, ¿no? No nos estamos pasando nunca no hay una polarización absoluta, sino un cuestionamiento del por qué yo he creído esto o por qué ahora creo lo otro, ¿no?
Y luego hay un factor que se ve, hay un paralelismo durante toda la novela, que es, claro, estás viendo constantemente el totalitarismo en Alemania y el totalitarismo en Rusia, ¿no? Son totalitarismos con unas bases totalmente opuestas a nivel ideológico, con una base que es el control total sobre la sociedad. Entonces, está muy bien ver cómo ni unas ideas ni otras, ejecutadas de esa manera, son buenas para nadie, ¿no? Salvo para los 4 que se lucran y que además luego se les puede volver contra ellos en el momento en el que pierden el poder, ¿no? Pero una cosa fundamental que creo que está durante toda la novela, desde el principio, desde la página 1, es el miedo, como ha dicho Paloma. Y el miedo no solamente domina a la sociedad en los 2 países por partes iguales, sino que domina al lector durante toda la novela. ¿Por qué te enganchas a esta novela? ¿Por qué te domina esta novela? Porque no la puedes dejar. Y es porque tienes miedo por los personajes. O sea, estás sufriendo constantemente y estás viviendo la misma indefensión que ellos sienten a lo largo de la novela. Hay muchos momentos en los que te das cuenta de que da igual quién seas, da igual con quién te relaciones, cuáles sean tus ideas, que como des un paso en falso o estés en el sitio menos adecuado en el momento inoportuno, ese día ya no vuelves a casa. Y pasamos desde encariñarnos con personajes que su único delito es que uno de sus abuelos era judío y ni siquiera practicante, pero a alguien ahí le interesa sacar eso porque puede ir a por ti gracias a ese detalle, o que hayan detenido a una mujer con la que tuviste relación hace 7 años y resulta que alguien dice, pues esta era amiga de aquella que es una agitadora. Y entonces pasa a la cárcel igual, como le pasa a Verónica, que la asocian por en un momento de la novela. Entonces, ese miedo que tú consigues transmitir a través de los diálogos de los personajes es, yo creo, que una de las piezas clave de este libro, del éxito del libro, y es que tú desde el primer momento quieres protegerlos y quieres que salgan adelante, o incluso un personaje que desaparece a lo mejor en la página 50, te ha cautivado tanto que estás hasta la página 600 diciendo, Dios mío, ¿qué habrá pasado? ¿Cuándo va a volver este personaje? Que necesito saber qué ha sido de ella o de él que se ha quedado por ahí, ¿no? Y eso es uno de los temas, ¿no? El tema del miedo. Y luego, por otro lado, lo que estabas diciendo, que para mí está muy bien llevado en el libro también, que es el tema del idealismo, ¿no? El cómo unas ideas o cómo alguien te puede hacer creer algo que te lleve a incluso atacar a tus propios padres, ¿no? Que es como antinatural, ¿no? Como antinatural, no, antinatural, ¿no? Que seas capaz de vender a tu propia familia por un ideal que te han metido en la cabeza, o incluso de jugarte la vida porque crees que está pasando una cosa en un país que no es realmente lo que está pasando, aunque alguien que lo ha vivido te lo ponga delante y te diga, no, es que estás idealizando una ideología que no es más que lo que estás viviendo aquí. Entonces, todo eso, Paloma, me parece que está muy bien llevado porque hay personajes que representan cada punto de vista y entonces me gustaría que hablases un poquito del personaje de Axel. Bueno, Axel es la base del idealista que cree realmente que determinadas ideologías pueden ser beneficiosas para la sociedad, y lo pueden ser. Podemos decir que, bueno, el comunismo ideológicamente puede llegar a ser beneficioso para una amplia parte de la sociedad, pero la ideología en manos de un tirano se vuelve una tiranía, como dice Axel, ¿no? Al final se da cuenta de eso. El problema de las ideologías del comunismo, además el comunismo desde el momento en el que se desarrolla la Revolución Rusa, que estamos hablando de una sociedad totalmente distinta a la europea, a la alemana en este caso, o a cualquiera de nosotros, venían del zarismo, de una sociedad prácticamente humillada, y si se hubiera desarrollado esa, bueno, aparte de que la Revolución Rusa supuso después
5 años de guerra civil brutal, hambre, cambió, o sea, en vez de desarrollar esa ideología para toda la sociedad, lo que hizo es cambiar la balanza, es decir, antes vivían bien unos, antes de la Revolución Rusa, y luego esos unos se convirtieron en enemigos del pueblo por el hecho de ser comerciantes, profesionales, propietarios, burgueses, aristócratas, o que tuvieran algún contacto con el extranjero, eran enemigos. Y el proletario, la dictadura del proletariado, el marxismo dice que el proletario representa a la humanidad. Y no solamente se arroga la mayoría, o sea, se arroga la totalidad. Por lo tanto, lo que he dicho antes, y en este caso, en el caso del comunismo, del leninismo y luego el estalinismo, el que está fuera de ese saco de el proletario, el obrero, el trabajador, el que está fuera de eso, está excluido y por lo tanto peligra la posibilidad de una vida normal, de ser detenido, de ser deportado, de ser aniquilado. Por el hecho de ser simplemente un comerciante o un propietario o un burgués o aristócrata, ¿no? Es el enemigo a batir. En el caso de bueno, y luego el estalinismo, que Stalin fue, empezando por el hambre, ahora que estamos con Ucrania, dejó morir a, no se sabe exactamente, 7 o 8 millones de personas en Ucrania por la colectivización, y algo que se ha sabido después de mucho tiempo, y bueno, por otras muchas cosas, las purgas que hizo en el 37-38 de sus propios, la gente cercana a él, de la propia gente del partido. Un personaje siniestro, un personaje... La diferencia entre Hitler y Stalin es que Stalin no se fiaba de nadie, y en ese no fiarse de nadie prácticamente se cargó a todos los colaboradores que tenían a su alrededor, y Hitler, sin embargo, sí que se fiaba de su gente, y eso le llevó a tener cerca de 40 y tantos atentados. Atentados, sí. Y eso es porque se fiaba, ¿no? Y en esos 40 y tantos él además pensaba que era un elegido de la naturaleza porque Pues, no conseguía matarlo, ¿no? Y sobre todo en el del año 44 lo dijo, que estaba convencido de que estaba elegido por la divinidad para hacer algo importante porque no había muerto, ¿no? Y lo que estabas hablando antes del miedo, el miedo en uno convertido, los totalitarismos convierten en monstruos a gente buena. Tú estás hablando de Axel. Axel paga las consecuencias de ese idealismo, lo paga caro, pero también lo pagan otros personajes, porque hay un personaje, y no hago spoilers, no hago destripes, es que estamos con esto, los chicos molas, hemos quedado en que... Es mucho más divertido los clubs de lectura que las presentaciones porque puedes destripar. Claro, sí, pero bueno, no hacemos destripes. Pero sí que es verdad que los totalitarismos convierten en monstruos a gente buena, porque, por ejemplo, el estalinismo era un sistema policial endémico que consideraba la delación altamente edificante, es decir, se consideraba que un niño era altamente edificante que un niño o una niña no solamente denunciara a su padre o a su madre como enemigos del pueblo, sino que además le maltratase y le acusara públicamente, convertido en un héroe para esa sociedad, es convertido en un monstruo, ¿no? Y en el caso de Alemania hay que tener en cuenta que cuando empiezan las primeras leyes que van comiendo el terreno civil de los derechos civiles, sociales, laborales de los judíos, muchas de esas leyes benefician a los arios. Es decir, las primeras leyes es que los funcionarios judíos tienen que abandonar su trabajo, se van al paro. ¿Qué pasa? Que esos puestos que dejan son ocupados por arios. Les benefician. Los comerciantes, hay comercios que no pueden entrar, a los que no pueden entrar los arios, no deben entrar los arios, se presiona a la gente para que no entre
a comprar para que no compre a los judíos. Y eso beneficia a los arios, a los comerciantes arios. Es decir, hubo mucha gente aria que se benefició de esas leyes que les iban comiendo el terreno a los judíos. Antisemitas era toda Europa, no solamente era Alemania. Era mucho más, incluso Polonia fue antisemita, Inglaterra, Francia. Por eso todo lo que iba haciendo, las leyes que iba estableciendo poco a poco Hitler, nadie se las criticaba, salvo, bueno, pues en algún momento por ahí en Estados Unidos, que tampoco podía dar muchas lecciones por su racismo con los negros, ¿no? Pero incluso los grandes movimientos y las grandes asociaciones judías, en el momento en que se establecen las leyes de Nuremberg, en el que se establecen quiénes eran judíos, judíos medios, judíos, ya consideraban los judíos, también eran un pueblo muy que se aplicaba por las leyes, ¿no? Ya sabían que había unas leyes y sabían a qué atenerse. Entonces parece como que se quedaron tranquilos, ¿no? En una sociedad en la que hay unos beneficiados en perjuicio de otros que prácticamente les daban lo mismo y que fueron un poco el saco de donde echar todas las pestes de todo lo que había sucedido, el chivo expiatorio de todo lo que había sucedido en las 2 décadas anteriores, porque les echaron la culpa de que habían perdido la guerra por ellos, por los judíos, de que todos los males que tenía Alemania era por los judíos. Entonces, bueno, pues esa mentalidad que escucha y que oye Claudia, personajes como Claudia, va calando hasta que llega el año 33 y lo asumen, lo van asimilando y, bueno, hay gente que no está de acuerdo, pero por miedo se calla, hay gente que está de acuerdo y se beneficia. Las ideologías, esas ideologías totalitarias retuercen al final la conciencia del ser humano, por muy limpia que sea esa conciencia. Hay un personaje que a lo mejor pasa un poco desapercibido en las presentaciones, a lo mejor porque es un personaje que no tiene una historia particularmente dramática, ¿no?, durante el libro, pero que es un personaje necesario porque es un canalizador porque media, digamos, en un vecindario, es capaz de mediar entre los distintos polos que hay sin renunciar, además, a su coherencia, ¿no?, que es la viuda, Metzger, Metzger, es que no sé cómo se pronuncia. Metzger. Y que es un personaje fundamental para que Yuri sobreviva psicológicamente en Berlín, ¿no? Y a ver, ese personaje es uno de los que más admiro de los que has creado. Y es por eso, es porque creo que sin ese personaje la novela tendría una polarización mucho mayor. Pero ese personaje equilibra las balanzas, intenta sacar lo bueno de cada uno de los que hay alrededor, y es conciliador, ¿no? Y eso es fundamental en ese vecindario, ¿no? Hay tantos puntos, tantos personajes. Podríamos hablar de Petia, que es el gran amigo de la familia Santa Cruz en un primer momento, cuando ellos viven en Rusia, y bueno, cómo va evolucionando ese personaje a lo largo del tiempo, cómo los hijos, he dicho antes, son capaces de revolverse contra sus padres, pero los padres jamás contra los hijos, ¿no? Incluso son capaces de renunciar a su propia cordura por protegerlos emocionalmente, o sea, asumir reproches que no son justos por proteger psicológicamente a sus hijos. Es una novela en la que no terminaríamos nunca de sacar comentarios, de sacar reflexiones, de sacar debates. Como sois bastantes y hay mucha gente que ha leído la novela y que estoy segura de que está deseando preguntarle a Paloma cosas o aclarar o felicitar, lo que queréis cada uno, no me queda más remedio que ofreceros el micrófono. Pero yo me pasaría horas aquí hablando con Paloma, punto por punto, personaje por personaje, porque de verdad que la novela da muchísimo de sí. Entonces, si alguien quiere preguntar, bueno,
no sé si se escucha igual, creo que sin micrófono, pero... A voz en grito yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Quiere A ver, probar? sí. A ver. Muchísimas gracias. Pero voy a acercarle el micro. Acostumbrado, no soy cantante. No, lo que pasa es que con la mascarilla también ¿Se me oye mejor? se pierde, por eso. Bueno, quería decir que me parece usted una escritora que, aparte de narrar muy bien lo que está haciendo, lo que está tratando, es una psicóloga. Y me parece que los personajes tienen siempre unas trazas psicológicas perfectas que a medida que uno se va adentrando en la novela va viendo cómo encajan y comprende más ese comportamiento que tienen. Ese comportamiento que a veces como lector no te gusta, que a veces te parece despreciable, te parece negativo, pero que es real. Y en ese sentido la considero a usted escritora psicológica. Después también la considero una escritora que trata muy bien la historia, porque yo como lector he visto una Alemania que está frustrada después de esa pérdida de la Primera Guerra Mundial, ese chauvinismo, digamos, alemán, de creerse superior, de creerse diferente, de ver pues a judíos y a otras religiones o sociedades por encima de ellos, inferiores. Infrahumanos. Sí, exactamente. Y a mí me parece que todo eso está muy bien reflejado ahí, en la novela. Entonces, aparte del valor literario, yo quiero puntualizar lo primero que he dicho, su psicología, y después esa fotografía histórica de la sociedad, que a mí me ha parecido muy interesante. Y luego al principio me parece que ha sido usted la que ha hablado de esa estructura circular, de cómo empieza todo y cómo termina, que yo no voy a desmenuzar aquí porque habrá gente que no ha leído la novela y lo tiene que descubrir. Y a mí me ha parecido muy interesante. Y creo que estoy abusando. No. Que hable más gente. Gracias. Muchísimas gracias. Novela, señora Sánchez Garnica. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno. Espera, sí. Hable usted. Por favor. Sí. La novela que leí fue La sospecha de Sofía y estoy de acuerdo que enlaza muy bien o tiene puntos de conexión. Y en La sospecha de Sofía la frase que siempre me salía decía, no puede ser, o sea, no puede ser, porque cada vez es un salto. Pero remitiéndome a ciñéndome a esta película, y voy a intentar ser breve, tanto mi mujer como yo estamos enamorados, bueno, ahora quiero que me firmes unos libros, pero estamos onnubilados con la escritura, con que no puedes dejar, o sea, es sin parar, con lo que ha dicho Marina, que estar esperando a ver qué pasa con la parte rusa, o sea, sin parar, y también incidiendo un poco con los personajes, ahora mismo no recuerdo el nombre, el amigo de la familia que está en la embajada, Villanueva. Me gustaría que hablases un poco del personaje de Villanueva, que yo creo también es un poco como la madre del edificio. Es un personaje, yo creo que clave, sí, y que sirve mucho guardando silencios y guardando tal, es un personaje clave en la novela. Bueno, me cautivó la novela y te felicito porque... Y por último,
que es otra cosa que no me para de dar la puerta, como amante de la cinematografía, ¿se van a llevar al cine alguna de estas dos novelas que yo no he leído más? Porque son, vamos, parece que estén escritas para llevarlas a la gran pantalla. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Empezando por la última, La sospecha de Sofía está en proceso. Últimos días en Berlín todavía no hay nada. Tampoco me preocupa mucho eso. A mí lo que me preocupa son los lectores y la reacción de los lectores, que es lo que realmente me interesa. Lo demás, bueno, es un añadido más, es promoción para fomenta la lectura. El hecho de llevar un libro a la pantalla supone la posibilidad de mover el libro. Bueno, pues está bien, pero ahí lo dejamos. Eric Villanueva, en principio, como he dicho antes, en principio se presentó en Mi Vida y se metió en la historia simplemente como el jefe de Yuri Santa Cruz, nada más. Pero poco a poco fue haciéndose con su propia historia. Y yo creo que tiene ese punto de sensibilidad y esa le da a Yuri Santa Cruz ese apoyo un poco fraternal, un poco paternal, porque claro, se despoja de su padre, Yuri Santa Cruz, creyendo que era el culpable de todo, y Villanueva le va protegiendo sin que él se dé prácticamente cuenta, ¿no? Es un hombre que está entre dos aguas, porque hace negocio con, bueno, pues como le dice Yuri Santa Cruz, hace negocio con, como dice él, alguien lo tendría que hacer, ¿no? Sacando a los judíos o las riquezas o los bienes de los judíos, sacándolos de forma un poco ilegal, en un país donde la legalidad había que ponerla entre comillas, lógicamente, porque no permitir a una persona que sus propiedades pudiera venderlas y pudiera sacar su dinero tampoco es muy lógico. Entonces él utiliza la embajada para eso, y luego pues una conversación que tiene con Yuri, ¿no? A ti y a mí no nos interesa la política, no nos interesa quién esté o quién no esté cuando empieza la Guerra Civil Española, ¿no? Y cambian las tornas en la embajada, y a pesar de que había sido elegido por el gobierno republicano, se pasa al gobierno nacional prácticamente, se apoyan al gobierno nacional prácticamente desde el primer momento. Villanueva tiene un trasfondo, es que claro, no quiero hablar mucho porque hay gente que no lo ha hecho, pero tiene un trasfondo porque todos tenemos, como ha dicho Marina, nadie somos perfectamente blancos ni perfectamente negros, lo que ha dicho usted también. Hay una psicología en las personas. Muchas veces la lectura, lo bueno que tenemos al leer, es que nos obliga a ponernos en el lugar del personaje, entender la maldad, no justificarla, no juzgarla, pero entender por qué hay gente que actúa tal como actúa, o con maldad, o con unas decisiones que descolocan absolutamente. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo como lector en esas circunstancias, con esas leyes, con esas presiones, con esos prejuicios? ¿Qué harías? Como hace la madre de Krista, dando donativos a los que le están machacando a su hija. Es que es necesario, porque ella quiere ir por la calle, quiere poder entrar en las tiendas. El miedo. ¿Cómo actuaríamos nosotros? Claro, es muy fácil juzgar, no solamente en los personajes, sino en la vida en general, juzgar, es que este ha hecho esto. ¿Qué harías tú si estuvieras en su situación? Si hubieras vivido esas circunstancias, si hubieras vivido con esas leyes, ¿no? Y bueno, Villanueva tiene un secreto guardado y lo sufre. Y bueno, Alemania durante los años 20 fue, concretamente Berlín más que Alemania, Berlín fue un paraíso para la libertad, otra nueva Belle Époque que hubo para la libertad sexual, para los homosexuales, las lesbianas, la vida, vivir la vida, corría el dinero, sobre todo en la época de la hiperinflación, pues había gente que hacía dinero
en bolsa y ganaba burradas y se lo gastaba inmediatamente porque a los 2 días podía no valer nada, ¿no? Y esa vida loca, esa vida absolutamente en una libertad excesiva, pues claro, cuando llegó el nazismo, todo eso se paralizó. Además, la homosexualidad, fueron contra los homosexuales hombres. A las mujeres les daba lo mismo. El ario tenía que ser un macho para atraer hijos sanos, rubios, de piel blanca y ojos azules, y crear esa raza aria que no solamente se circunscribe, en la cabeza de Hitler no solamente se circunscribía a Alemania. Cuando entraron con la operación en Polonia y sobre todo con la operación Barbarroja, cuando entran en países como Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Lituania, hubo muchos niños que fueron arrancados de sus familias porque eran niños con aspecto ario, rubios, con ojos claros, piel blanca, y se los llevaron a Alemania para crear esa raza potencial, ¿no? Y bueno, ese personaje tiene esos secretos detrás, alrededor, ¿no? Y es el punto ese un poco distante, aparentemente distante, pero que protege al personaje de Yuri. Bueno, buenas tardes en primer lugar. Muchísimas gracias por este encuentro que hemos tenido. Y quiero confesar una cosa. Yo a usted no la conocía como escritora. Yo compro el libro, me autorregalo el libro en Navidades por la portada. Claro, lógicamente cuando empiezas a leer 2 páginas ya no lo puedes soltar. Entonces, bueno, pues quiero decir que yo terminé el libro, no sé si tardé 20 días en leérmelo o quizá menos, y simplemente quiero comentar lo que puse en Twitter el día que terminé el libro, que fue un lunes. Dije, con lágrimas en los ojos y con un nudo en la garganta, termino este libro, que ya no solamente toca todas las emociones humanas, sino también, la verdad, una excelente historia, un excelente tratado de historia, en donde se ve que usted se ha documentado de una forma impresionante, porque yo, que soy un gran lector de nazismo, me he leído también Territorio Gulag, porque es un libro que precisamente, como usted decía, del nazismo sabemos mucho, pero de Siberia, etcétera, no tenemos tanto conocimiento. Y bueno, la verdad es simplemente felicitarla y agradecerla esta obra de arte que bueno, ahora voy a empezar también el libro este de La sospecha de Sophie, porque ya me regalaron otros libros y bueno, quería leérmelos también, pero bueno, ya la lectura siempre espera. Entonces, bueno, tengo ahí ya el libro, ya me lo he comprado, me lo he traído también para que si me lo puede firmar. Sí. Y la verdad es que enhorabuena, muchísimas gracias y nada más. Muchísimas gracias. Gracias por sus lágrimas y por su emoción. No imagina lo importante que es para mí. No se lo pueden imaginar. Gracias. Pues yo tengo que entonar el mea culpa porque no he leído nada de tuyo. No pasa nada, pasa nada. La lectura siempre espera. Pero te explico. Yo la primera vez que oí hablar de ti fue en la entrevista que te hicieron en Página 2, no hace tanto. Antes de la pandemia, sí. No, pero por el libro este de ser finalista. En Página 2, no. Yo te he visto en una entrevista. Pero no sería en Página 2. Óscar López, estuvimos a mí en Berlín. me encantó, pero sí. Me encantó la forma en que explicaste, en cómo te habías documentado y sobre todo tu expresión, que es de afabilidad, de humildad, me gustó mucho. Lo que pasa es que yo, aunque soy muy lectora, siempre me dejo llevar por estos impulsos que me dan. Me voy a las librerías y el tema este de Últimos días en Berlín
¿para qué te voy a negar que estamos súper saturados de documentales de los nazis, de esto y del otro, y no me llamaba especialmente la atención? Lo que pasa es que, como ahora han dicho la mayoría que tu libro es muy psicológico, aunque esté muy bien documentado. No le queda más remedio que comprarlo. Aunque es muy documentado, pero que te centras en la psicología, todo, vamos, que me lo voy a comprar muy pronto. Pues yo se lo agradezco en el alma y ojalá le guste la lectura. Y yo te quería Sí. preguntar, sin haberlo leído, ya que Marina ha hablado de que el miedo está muy presente en tu libro, que si a medida que ibas familiarizándote con los personajes y tal, si a ti no te dio un poco de miedo que hoy en día nos pueda pasar este tipo de cosas, de todo lo que oímos, esta desinformación y tal, si hoy en día nos puede volver, porque las personas somos así, ¿no? Mire, Primo Levi dijo, ocurrió, por lo tanto puede volver a ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Como sociedad acomodada, una sociedad bien estructurada, somos una sociedad avanzada, envuelta en un Estado de Derecho, nos podemos, la mayoría podemos llegar a pensar y a creer que los males y las tragedias del pasado no nos pueden afectar, no nos pueden volver a tocar a nosotros. Esto, lo que pasó en el Holocausto, a nosotros no nos puede pasar. ¿Cómo nos va a pasar eso, no? Y nos equivocamos, nos equivocamos. Tal vez no con los mismos métodos o con las mismas formas, pero sí con los mismos resultados trágicos que el pasado. Y no solamente del pasado, sino en la actualidad en muchos puntos del mundo, porque no todo es la sociedad occidental en la que vivimos. Hay muchos puntos en el planeta en el que están sociedades como usted, como yo, personas como están sometidas a una ideología que les condiciona absolutamente su manera de pensar, su manera de actuar, su trabajo, su vida. Es decir, que no viven en este Estado de Derecho. Claro que nos puede ocurrir. Nació un Stalin, nació un Hitler, nació un Franco y ha nacido un Putin. Y Putin está ahí, Vladimir Putin está ahí. Y ahora mismo, bueno, pues hay una... No es la primera vez, porque en la Guerra Fría hubo momentos determinados en los que la Tercera Guerra Mundial estuvo a punto de estallar, ¿no? Ahora tenemos ese planteamiento. Hay que pensar, es que si ustedes lo piensan, que yo lo pienso muchas veces desde hace 2 meses, yo nunca me hubiera imaginado que en el siglo XXI, en el corazón de Europa, pudiera haber una guerra convencional como hace 80 años. Yo pensaba que iban a ser las guerras virológicas, las guerras de Internet, de que con control con los virus de los Internet, de las vacunas, el que tenga la vacuna es el que tiene. Esas guerras íbamos a vivir. Pero una guerra convencional en la que otra vez son las mujeres y los niños con los ancianos los que salen del país, los que se despiden de los hombres que se tienen que quedar desde los 16 hasta los 65 años obligatoriamente para coger las armas. Otra vez la gente en los sótanos, en los búnkeres, en los túneles del metro, otra vez bombardeos, otra vez tanques, otra vez crímenes de guerra, otra vez violaciones a las mujeres, otra vez. Y estamos hablando de Ucrania, de un país que está en el centro de Europa, al lado de Alemania, de Yugoslavia, es decir, otra vez. ¿Cómo no nos va a pasar? Tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta porque nos puede ocurrir. Estamos ahora pensando eso. Todos los que estamos aquí hemos vivido en paz, prácticamente y evolucionando con crisis, con virus, con pandemias, pero hemos salido. Yo nací en el 62, yo nací y conocí el franquismo ya en sus últimos coletazos. Hemos evolucionado como sociedad, hemos evolucionado las mujeres, hemos evolucionado todos, hemos ido creciendo como sociedad, con todas las dificultades, pero no hemos conocido una guerra. No hemos conocido la brutalidad, la devastación de una guerra.
como lo están viviendo ahora Ucrania, que hace 2 meses y medio, la gente de Ucrania vivía como vivimos nosotros, yendo a conferencias, yendo al colegio de los niños, yendo al trabajo, a la compra, al cine, al teatro, a reunirse con amigos, estaban viviendo como nosotros. Y ahora mire cómo están. Entonces, claro que tenemos que estar alerta, porque esa frase de Primo Levi es demoledora y tenía que estar siempre presente en nosotros. Ocurrió, por lo tanto, puede volver a ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Es así. Hola, buenas Sí, tardes. buenas tardes. Yo quería comentar un par de cosas. Siempre creo que hay que aplicar el presentismo cuando se habla de cualquier cosa que haya pasado. Presentismo, cuando la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de los años 40, la visión que se tenía en los años 40, que se tiene ahora, no es la misma, la sociedad no tiene la misma. Después hay que pensar también en las zonas de influencia de las zonas de confort de cada. Y yo pienso que solo habría podido pasar esto donde ha pasado, en Rusia. Yo no me creo que esto pueda pasar en ningún lugar más. Sí puede pasar en Asia, en el Oriente Medio, con Gaddafi, con Saddam Hussein, en su día en Italia también con este hombre que, en fin, siempre tiene que haber un líder que mueva las masas y siempre en la mayor de las desgracias de ese pueblo. Hambre, paro, asesinatos, eso es lo principal. Pero en la zona de confort nuestra, eso no se puede volver a dar. No se puede volver a dar. Lo más cerca que ha podido llegar ha sido a Ucrania, porque pues allí tiene unos intereses Rusia, pero vamos, ni se le ocurrirá, por mucho que digan de la Tercera Guerra Mundial, ni se le ocurrirá. Perdona, es que no te oigo. No, que mire usted lo que ha pasado en Francia con las elecciones. Sí. Mire usted la ultraderecha cómo avanza. Sí. Mire usted lo que pasa aquí. Sí. Es que uno no puede decir, es que eso pasa allí, como dice ella. Es que lo tenemos muy cerca y puede saltar. Ya, pero es que yo no creo, yo no he votado a Vox, pero es que yo no creo que porque vote a Vox, porque gane Vox, se vaya ya aquí a haber una guerra total, ¿eh? Yo no lo veo así. No veo yo en España una guerra ahora. No, quiero decir... Es que habría mucho que hablar de eso. Es muy espinoso, claro. Bueno, de todas formas las cosas se equilibran muchas veces. ¿Qué ha pasado? Macron ha ganado. Por ahora. Pero es que el voto... Por ahora, sí. Claro. Pero es que el voto, por ejemplo, de la ultraderecha en España es un voto de castigo, sobre todo. Era un voto de castigo con Podemos, que conforme la sociedad que la apoyaba ha ido diluyéndose, se ha ido diluyendo el partido. Pero si, no se trata solamente de la actualidad ahora, no es que vayamos a ir a una guerra. Las cosas que tenemos no nos vienen dadas en el ADN. Eso está clarísimo. No nos vienen dadas en el ADN. Nos lo pueden quitar en cualquier momento. O sea, no se trata de Vox, no se trata de Podemos, no se trata de... no se trata de eso. Se trata de que Europa, en general, nosotros estamos dentro de Europa y España es una parte de Europa. Y yo creo que tenemos que aprender de los errores del pasado. Yo creo que esto no pasa en todos los sitios. Yo supongo que habrá gente que habrá ido a Rusia. Yo he ido 2 o 3 veces a Rusia, hace poco, en 2009, antes de la pandemia, hace unos 4 años o así. Y yo te lo digo francamente, a mí no me extraña, porque es que no tienen nada que ver. O sea, es que los rusos... Claro, pero ¿hasta dónde? Es que la gente se cree... No, los rusos no son occidentales. Ya lo sé. La mentalidad es distinta. Pero eso no nos libra de los males. Alemania ha provocado 2 guerras, la primera y la segunda.
y eran el mismo pueblo socialmente culto, con premios Nobel, con los mejores músicos, con los mejores... y llevó a Europa primero a la Primera Guerra Mundial y después a la... Pero nosotros tenemos la historia que tenemos. O sea, nosotros tenemos una guerra civil y una dictadura que ha durado prácticamente 40 años. Claro, claro, pero que no nos... Yo creo que no nos... En esto tenemos que aprender a... Yo no digo que vaya a estallar la Tercera Guerra Mundial, no lo creo porque no le interesa a ellos los primeros, ¿no? A los grandes. Ya nosotros ya no decidimos nada, ¿no? Pero hay que estar alerta porque nada es seguro. Y el pensar eso es un peligro. Porque yo me quedé absolutamente convencida cuando leí a Stefan Zweig El mundo de ayer. Ahí él empieza con su vida contada y empieza, cómo era Europa hace 100 años, hace 120 años, a finales del siglo XIX, principios del XX, la primera década. Europa es una sociedad absolutamente avanzada, con una cantidad de descubrimientos científicos, de comunicación, era una sociedad acomodada, una sociedad en la que se viajaba, una sociedad enriquecida, acomodada, y empezaron los nacionalismos, los individualismos, mirarse el ombligo cada uno de la sociedad, y fueron de cabeza a la Primera Guerra Mundial sin saber a lo que iban. Y de hecho él cuenta cómo van la gente, los soldados, en ese verano del 14, van tan como si fuera una fiesta a la guerra, ¿no? Los soldados, los jóvenes se alistaban en todos los rincones de Europa, se alistaron para irse a esa guerra. ¿Qué pensaban que iba a ser? Bueno, pues en Navidades estaban aquí. Y fue una guerra que duró hasta el 18, noviembre del 18. Él vuelve a contar y vuelve a expresar cómo sabía, a partir de los años 20, que hay unas 16 dictaduras, 16 o 18 dictaduras en Europa en los años 20, incluida la de España, de Primo de Rivera, cómo él va preveyendo que Europa va a volver otra vez a caer en los totalitarismos y en la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, su sensibilidad, su miedo, su caos mental le llevó a salir, por supuesto, de Alemania, de Austria, porque era judío y se marchó, y de quitarse la vida en el año 42, ¿no? Le hace esas memorias. Entenderá que todo es posible, porque hay mucha similitud entre la Europa que tenemos ahora y la Europa de la primera década, de la Belle Époque, de la primera década del siglo XX. ¿Puedo intervenir? Claro, sí. Hombre, no. De todas formas, tenemos ahora mismo a Putin, que nos puede meter en una tercera guerra mundial. A todos. Vamos a intentar ceñirnos a la parte literaria del libro, más que nada porque precisamente este libro, si tiene una virtud, es que nos habla de los totalitarismos y del peligro de los totalitarismos, sean de un extremo o sean de otro. Quiero decir que es el tipo... Condiciona siempre. Exacto. Entonces, no entremos en debates políticos, porque ni en calificativos políticos, ni en nombrar partidos, ¿vale? Para un poco mantener el orden de la charla. Lo agradecería. Gracias. Hola, Paloma. Encantada de conocerte, es un placer. Recuerdo el confinamiento, el directo que hiciste en Instagram durante el confinamiento, y para mí es una de las pocas cosas buenas del confinamiento que hubo esa tarde. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias. Tengo un buen recuerdo de esa tarde. Y quería comentar, te admiro muchísimo, de verdad, estoy emocionada. Muchas gracias. Y quería comentar simplemente que yo soy profesora en un instituto de secundaria, tengo alumnos refugiados, ucranianos, rusos, porque yo considero los rusos refugiados en estos momentos. Los alumnos rusos los considero refugiados en estos momentos, lamentablemente. Y estoy espantada de ver cómo las ideas
filonazis se van expandiendo peligrosamente entre la juventud. Estoy sorprendida, estoy espantada y estoy preocupada porque no sé hasta dónde va a llegar esto. Es lo que le estaba diciendo, o sea, el mundo de ayer, El mundo de ayer de Stefan habla de esa deriva en una sociedad muy acomodada, en una sociedad en la que, bueno, se ha vivido y se ha evolucionado de forma constante, un buen vivir, un nivel de vida bueno, y que eso lleva a considerar, a entender, a pensar que todo nos viene dado en el ADN. Sí, Stefan Zweig realmente claro, fue maravilloso. A mí me abrió muchísimo los ojos. Yo lo he releído varias veces ese libro. Tuvo porque un final muy trágico en su vida porque sí, no soportó. No soportó porque, bueno, sería hablar de otra cosa, ¿no? De Stefan, aunque es muy literario, y yo les aconsejo que no solamente lean El mundo de ayer, sino cualquiera de sus novelas, porque es una forma de escribir una sensibilidad impresionante y lo demuestra sobre todo en esas memorias. A ti. Además, la novela empieza con una frase de esas memorias. La historia priva, y eso se lo digo a usted para que piense también, la historia priva a los contemporáneos de la posibilidad de conocer el origen de los movimientos que determinan su época. No podemos ver crecer la hierba, no sabemos qué va a ocurrir, ni hoy, ni mañana, ni dentro de un año, ni como individuos, ni como sociedad española, ni como sociedad europea. No lo sabemos. Lo único que podemos tratar es de no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Claro, por eso es el tema, ese es el tema. Hay que sentar bases y cómo a través, el instrumento que tenemos más a mano como sociedad es la lectura. O sea, la capacidad que tenemos nosotros para formarnos como sociedad, como he dicho al principio, difícilmente manipulable. ¿Cómo? Leyendo. O sea, si cada uno de nosotros leemos y potenciamos eso que tenemos todos, porque lo tenemos el 95% de la población, tiene la capacidad para leer. Leer es el instrumento más fácil, más accesible que tenemos como sociedad para convertirnos en una sociedad fuerte, capaz de plantar cara a cualquiera que quiera arrebatarnos lo que tenemos, el estado de vida, el estado de derecho que tenemos. Ya. Bueno, pero no es el ruso. Vladimir Putin es un punto. Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a cortar aquí más que nada para que tengáis tiempo para que os firme el libro, haceros una foto si queréis, que veo que hay gente que viene con muchas gracias. Muchas gracias.